Listo. Muy buenas tardes, apreciados aprendices. El día de hoy quiero coger y quiero mostrarles cómo realizar la actividad número 14 o la práctica número 14. Listo. El día de hoy realizaremos una serie de formaticos con todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, que en este caso serán guiados por una información que les acabo de enviar también a través de correo electrónico, que se llama formatos de cartas. Estos formatos de cartas o esta actividad nos permite a nosotros conocer sobre diferentes tipos de carta que podemos realizar o diferentes formatos que podemos realizar nosotros dependiendo la solicitud o dependiendo más bien como el tema a tratar dentro del escrito. Por tal razón, entonces, por ejemplo, encontramos que la actividad número 14, la cual ya ustedes las deben de tener en sus correos electrónicos, dice lo siguiente. Dice, realizar un ejemplo por cada uno de los, perdón, un ejercicio por cada uno de los ejemplos de los formatos de las cartas empresariales. Por favor, básese en el documento formato de cartas empresariales para realizar los ejercicios. Listo, nota, recuerde que son 16 formatos de cartas los cuales son. Entonces aparecen los 16 formatos que son estos que están acá, los cuales nos van a ayudar a nosotros a poder simplemente solucionar la actividad. Listo, entonces, formato carta de poder, ahí está el formato de carta laboral, carta formal, solicitud de qué, carta de solicitud, carta responsiva, carta de reclamo, carta de documento, de agradecimiento, de despido, de presentación, de invitación, de referencia, de petición, de carta comercial, carta de trabajo y carta de compromiso. ¿Listo? ¿Cuál es la idea entonces? La idea de esta actividad es que ustedes con este formatico del formato de las cartas empresariales, ustedes nos puedan ayudar, ustedes se puedan guiar, perdón, de cómo hacer las diferentes cartas. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer acá? Deben uno leer las actividades así como lo hicimos ayer, entonces leer cada uno de los formatos, ¿sí? La explicación, la introducción, y luego se lee cada uno de los formatos, ¿sí? Por ejemplo, qué es un formato de carta de poder, qué partes debe tener, todo para qué sirve, en qué momento se entrega, si ve qué partes son importantes que tenga. Vea, por ejemplo, la carta de poder dice que debe tener la identificación de la o las personas que aceptan el poder, ¿verdad? Un párrafo explicando todo lo que se necesita y obviamente la firma de las personas que se encargan de, una de otorgar el poder y otra que lo recibe. ¿Listo? Da unas explicaciones también legales, por ejemplo que en caso de muerte la carta de poder pierde su valor y cosas así por el estilo. Y luego da un formato, ¿vea? Obviamente hay que tener en cuenta que los formatos están escritos obviamente según el ejemplo de la página que los descargué. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que obviamente el formato simplemente es para ellos, pero nosotros debemos hacer nuestro propio formato. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted se ponga en el papel de cada uno de los formatos, por ejemplo. En este caso de la carta de poder, entonces, ¿quién va a otorgar el poder? En este caso, entonces, sería usted, apreciado aprendiz, el que va a otorgar el poder para que la otra persona haga algo por usted. ¿Sí ve? En el caso, por ejemplo, de la siguiente carta, que es la carta laboral, entonces pues obviamente usted es el que redacta la carta laboral ofreciéndole los servicios a una empresa o lo que sea que usted quiera hacer, como por ejemplo lo dice, la carta laboral básicamente es una carta que se le envía a las empresas perdón, donde ustedes expresan que quieren participar dentro de una vacante laboral o algo así por el estilo. Entonces, obviamente, pues si leen un poquito más, ahí van a poder entender. Por ejemplo, la carta formal, pues si ya se basa más en tipo de documentos y cosas así por el estilo. Ya, por ejemplo, si ustedes ven acá en el formato, entonces tiene la fecha, tiene un asunto, tiene a quién va dirigido y la persona que va. Y así mismo, entonces, obviamente, se expresa todo lo que se necesita, se despide y luego, obviamente, se firma. La carta de solicitud, entonces lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la carta ustedes se la están enviando a alguien de la empresa. La carta de solicitud usted es el que solicita, ¿sí? En la carta responsiva pues usted es el que responde, ¿sí? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta eso, ¿quién hace el reclamo en la carta de reclamo? Pues yo hago ustedes hacen el reclamo a cierta entidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes cojan y realicen por cada una de ellas por cada uno de los formatos una carta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de carta, de pequeña carta de poder. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces ustedes abren obviamente Word. Listo, abren un Word, documento en blanco. Listo, y vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo un poquito más pequeñito para que podamos ver los dos.
Listo, entonces por ejemplo, entonces empecemos. Entonces dice, por ejemplo, acá la jerga, dice entonces, por ejemplo, que hay que poner la fecha, entonces hablan de un San Sebastián y la fecha del 2019. Entonces simplemente lo que yo hago acá, entonces, ¿qué sería? Entonces estoy en Puerto Boyacá, entonces Puerto Boyacá. Listo, ya por ejemplo, aquí hay un error de ortografía, entonces ¿qué hacemos? Ya lo vimos en la actividad anterior, si no sé cómo corregirlo, entonces le doy clic derecho y busco la palabra que se me acerca, coma, listo, hoy es 7 de abril de 2020. Listo, ya la tenemos entonces. Listo, ya hicimos la primera parte. Entonces luego entonces comenzamos a redactar. Por ejemplo, el ejemplo dice que ante Dios y ante la ley yo don no sé qué. Entonces hay un dialecto que no es muy común en la legislación colombiana. Entonces lo que hay que hacer es que buscamos nosotros nuestras propias palabritas para poder comenzar a trabajarlo. Listo, entonces por ejemplo, entonces yo me podría basar, digamos, por ejemplo, simplemente yo, sí, el señor Dani Julián. Entonces yo, coma, Dani Julián Arjona Carrillo, hace mayúsculas mi apellido. Listo, identificado con la cédula de ciudadanía número listo de el municipio expedido, entonces en mi caso es Ibagué. Listo, entonces, bueno, ya, entonces mire, verá que aquí ya en este párrafo, mira, aquí me apareció un error gramatical. ¿De qué es una tilde? ¿Sí? Aquí me dice que Julián también tiene un error. Entonces, porque le falta una tilde según él, pero en mi cédula no lo tiene. Entonces ahí ya depende más de mí si lo deseo hacer así o no. Por ejemplo, yo le puedo poner un tamaño 12, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se va haciendo un poquito más grande, ahí vamos a ir teniendo una acomodación luego, ¿vale? Entonces ahí vamos continuando. Entonces, si miran, entonces por ejemplo ya en este párrafo resumí todo lo que tiene que ver con que vea que quién es la persona, ¿cierto? Por ejemplo, el señor dice aquí, yo, yo don Nicolás, viudo de que viudo de doña Asunción Ferrero Solís, de 59 años de edad. O sea, la persona coge y dice todo lo que tiene que ver. Entonces, bueno, entonces ahí nos está faltando una, una pequeña cosita. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces es que simplemente entonces que nos falta, bueno, de pronto describir la profesión, y pues ya sabemos que es de Ibagué, pues ya es colombiano, tenemos el número de identificación y ahí vamos. ¿Listo? Entonces, además de eso, pues obviamente entonces nos faltaría aquí el espacio de solicitud, que pues ya cada uno de nosotros nos lo debemos inventar, ¿sí? Donde decimos qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a hacer o para qué vamos a otorgar poder. Sí, entonces, por ejemplo, el señor coge y le otorga poder a la persona para poder cuidar a la mascota, es el ejemplo, ¿no? Pero entonces, en este caso, nosotros podemos decir que no, que, por ejemplo, que vamos a dejar encargado a la persona de la casa, o que vamos a otorgarle poder para que vaya y haga un trámite ante la notaría, ¿sí? Que vamos a darle, por ejemplo, para reclamar un registro civil o cualquier cosita así por el estilo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entonces nosotros siempre nos vamos a poner en el papel de una de la persona de la persona o de la entidad que emite el documento, ¿listo? Entonces, con eso, entonces ustedes ya simplemente lo que hacen es que redactan las 16 cartas. Luego de que tienen las 16 cartas, entonces ustedes van a hacer lo siguiente, o bueno, a medida que las vayan construyendo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo siguiente: crean una carpetica en cualquier lugar. Sí, mire, por ejemplo, acá yo ya tengo una carpetica que se llama formatos de cartas. Entonces, aquí entonces hay que guardarlas todas junticas. Entonces, por ejemplo, entonces ya tengo mi primera carta, que es la carta responsiva, ¿verdad? Entonces le voy a agregar, guardar como, ¿dónde la voy a guardar? Entonces hay que ir a examinar. Por ejemplo, yo tengo la carpetica en el escritorio, entonces voy al escritorio, le digo mire formatos de cartas, y le digo entonces, coloco nombre, carta de poder, ¿sí? Formato de poder. Entonces, por ejemplo, entonces formato
carta de poder. Listo. Entonces, ahí está. Listo. Obviamente, pues en este caso obviamente falta coger y terminarla. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. En este momento ya tenemos todas las 16 cartas acá, una detrás de la otra. Ya hicimos los 16 formaticos. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Hay que subirlas al correo electrónico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a realizar para eso? Entonces, lo que hacemos es que vamos obviamente a nuestro correo electrónico. ¿Listo? Aquí tenemos hoy la... Y lo que hacemos es que vamos a redactar. ¿Listo? En redactar lo que hacemos es que colocan obviamente pues el correo que es el de alfabetización, alfadigicena@gmail.com. Eso ya ustedes lo saben. ¿Listo? Obviamente esta es la práctica o actividad 14. Ustedes verán, me colocarán acá el respectivo asunto y luego entonces acá pues me escribirán el mensaje si quieren si me quieren dar alguna nota o algo. ¿Listo? Y por último entonces vamos a la parte de adjuntar archivos. Entonces simplemente le damos a adjuntar, vamos y buscamos en las carpetas. Listo, vamos a buscar entre las carpetas que están en el escritorio, obviamente que yo los tengo ahí, los formatos de carta, y tengo los 16. Puedo coger y subir de a una, simplemente le doy clic en ella y abrir, o puedo coger y puedo seleccionar varias, ¿sí? Y las puedo juntar, ya depende cómo usted esté acostumbrado. Igual de todas maneras tenga en cuenta el orden si las va a subir de a unita. Entonces usted puede hacer esto, entonces clic sobre la que quiere, le da a abrir y ahí se va. Luego entonces vuelve y repite el proceso, agradecimiento, abrir, luego entonces el siguiente, ¿sí? O la otra opción que usted puede hacer es que coge y selecciona desde el tercero, que en este caso son las que nos faltan, oprime la tecla Shift y le da hacia abajo, mire, y ahí las va seleccionando todas. Entonces simplemente le da a abrir y ahí las monta todas a la vez. Cualquiera de las opciones está usted en todo su derecho de realizarlo, no hay ningún inconveniente ni ningún problema. Lo importante es que usted adjunte las 16 carticas en un solo correo y luego posteriormente me las envíe. Listo, ahí ya lo único que me faltaría hacer sería darle enviar. Listo. Entonces pues espero que entonces esto les haya parecido bueno. Igual de todas maneras espero que la actividad no se les haga difícil. Les recuerdo que de todas maneras siempre va a estar ahí pendiente el celular, cualquier cosa por correo electrónico, lo que necesiten, ahí vamos a estar para ayudarnos. Listo, que Dios me los bendiga y ahí estamos pendientes. Listo, chao.